medio de tu palabra lo que tú nos quieres hablar hoy. Muévete esta tarde, Señor, para toda bendición y toda libertad de cada uno de los que aquí estamos. Por favor, te pedimos que cambies lo que tengas que cambiar en medio de nosotros y que tú te muevas esta tarde en este lugar para usar mi vida y para que cada uno de los que aquí estamos podamos ser edificados por tu presencia y por los remas y las revelaciones de tu espíritu al corazón de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos hemos recibido una palabra de ánimo y de aliento que llegó de parte de Dios definitivamente por medio de alguien en el momento más duro de tu vida? A ver, ¿cuántos han recibido una palabra de aliento y de ánimo de parte de Dios en un momento de dificultad? A ver, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que es como que se te quitaran unos lentes oscuros donde veías todo negro y te los quitas y luego te pones unos lentes donde ves todo diferente? Solamente por unas palabras que llegan a tu corazón y cambia todo lo que estabas viviendo. ¿Están de acuerdo conmigo? En el 2006 no podemos olvidar la muerte de papá en la familia. El 19 de diciembre fue un momento muy complejo, muy complicado, muy duro. Pero lo que yo sí puedo recordar en medio de ese tiempo fue los mensajes que recibí, las palabras de ánimo. Yo recuerdo un amigo, un hermano que me habló para decirme, te voy a mandar el libro de cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Ese libro me ayudó a mí y todos los que pasamos las clases de tanatología sabemos que ese libro es de mucha bendición, como muchos otros libros que también son de ayuda. Pero una de las cosas es que cuando te llega una palabra o un mensaje, ya sea a través de la predicación, la palabra de alguien o de un libro, eso empieza a edificar tu corazón. Claro que la situación la vivimos diferente, tanto mi mamá como mi hermano, como yo, los tres pasamos la situación, pero de una u otra forma, dependiendo del nivel de tu desarrollo de fe, es qué tanto tú puedes caminar en medio de la adversidad o qué tan rápido te desplomas en la adversidad para perder tu fe. ¿Cuántas personas conocemos que están empezando a caminar con Dios y pasa un momento así difícil como la muerte de un familiar o una situación económica difícil y esas personas su corazón se colapsa, su fe se colapsa porque estaban empezando a caminar? A ver, ¿cuántos se acuerdan cuando empezaron a recibir al Señor en su corazón? ¿Cómo era su vida? ¿Cuántos dan testimonio que era difícil buscar a Dios cuando estás empezando a caminar con Él? ¿Están de acuerdo? Quiero que vean qué dice Hebreos capítulo 10. Acuérdate de los primeros tiempos cuando recién aprendías acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar. ¿Cómo? Terrible sufrimiento. Desde hace 2000 años la iglesia sufre persecución y hermanos, tienes que saber que en esta vida no vamos a vivir en una esferita azul. En esta vida vamos a tener sufrimiento, en esta vida tendremos aflicción, en esta vida habrán complicaciones. Si alguien te ha dicho que por venir a la iglesia ya no vas a sufrir, te está mintiendo, te está engañando, eso no es verdad. El Señor dijo, y los apóstoles desde el principio del caminar de la iglesia tenían un terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente. A ver, ¿cuántos les decían, ay, viene el aleluyita, ahí viene el de la Biblia, el que va a la iglesia? ¿Verdad? Te empiezan a criticar y a juzgar, bueno, desde el principio de la iglesia, hace 2000 años. Y todavía los golpeaban. A ver, ¿cuántos te hicieron bullying y te pegaban así como un zape? Ay, sí, muy cristianito. Bueno, la forma en la que golpeaban a los discípulos en ese entonces o a los creyentes era mucho más fuerte. Los metían en el Coliseo romano para ser devorados por leones por solamente creer en el Señor. Dice, sufrieron junto a los que fueron metidos a la cárcel y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría, sabiendo que en el futuro, diga conmigo, en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán por siempre. A ver, dile al que está a tu lado, va a haber un futuro donde las cosas van a durar por siempre. No se le va a salir el resorte al colchón, la estufa te va a durar. No estamos hablando de electrodomésticos, ¿verdad?
¿Qué es lo que va a durar por siempre en el futuro? Nuestra morada eterna en el cielo. Está hablando de nuestro tiempo en la eternidad con el Señor. Pero mientras vivamos aquí, vamos a tener adversidad, dificultad y problemas. Yo sé que cuesta decir amén, pero esa es la verdad, hermanos. ¿Ok? El problema es cuando alguien te cambia y te quiere decir que no. Pero quiero llevarte a qué es lo que la palabra de Dios dice, que una persona va a poder mantenerse mejor que otras. ¿Qué es lo que una persona lo hace superar la adversidad de una mejor forma que uno con respecto a otro? ¿Has visto personas que permanecen bien sólidas y bien firmes? Y otras que bueno, no tal vez a la primera, pero después de muchas dificultades dicen, no, yo me rindo. No, no, se me hace que eso del caminar con Dios, no es para mí. ¿Alguien ha visto eso? ¿Alguien ha visto personas que terminan rindiéndose en su caminar porque les está lloviendo sobre mojado? Dice la palabra que el pueblo de Dios, en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice, el pueblo de Dios fue destruido, no por el Señor, por las dificultades a causa de que no tenían conocimiento de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que a un cristiano lo hace mantenerse fuerte en medio de los problemas? El conocimiento de la palabra. Dice en Mateo capítulo 7, el que edifica su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Y qué significa edificar tu vida sobre Cristo? Bueno, tener todo el conocimiento de las enseñanzas de Jesús en tu corazón. Y una persona que está empezando a caminar con Dios, pues al principio no tiene todos los conocimientos de la palabra del Señor, y es como que construyera su casa todavía sobre la arena. Cuando vienen los problemas, derriba su vida y no pueden permanecer firmes con el Señor. Usted puede ver la diferencia entre un nuevo creyente o una persona que está empezando con respecto a una persona que lleva mucho tiempo, que tal vez no es un tema de tiempo, es un tema de aprender la palabra del Señor, una persona que ha aprendido y ha conocido. ¿Cuántos de ustedes saben que hoy hay personas perdiendo su fe en el Señor porque alguien les enseñó mal acerca del caminar con Dios? A ver, ¿cuántos de ustedes conocen que se han apartado porque alguien les enseñó mal el caminar con el Señor? ¿Verdad? ¿Cuántos han escuchado acerca de la superfe? La falsa doctrina de la superfe. ¿Quién lo ha escuchado? Ok, si no lo ha escuchado, levante su mano. Wow, estoy sorprendido porque yo lo he compartido en varios domingos, pero quiero que me ponga atención, porque espero que de hoy en adelante no se le olvide. ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Pero de verdad lo creen, así como que van a comer carnita ahorita saliendo de aquí, frijolitos con tortillita y queso. A ver, ¿cuántos creen con todo su corazón que para Dios no hay nada imposible? No, todavía como que les hace falta el taco. A ver, ¿cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Ah, sí, sí, quieren taquitos, está bien, muy bien. Hermanos, lo que tú y yo tenemos que tener en nuestros corazones es que una cosa es tener fe en lo que dice la palabra de Dios y otra cosa es que tú tienes una fe por encima de lo que la palabra de Dios dice y que te lleva a tener una super fe, que te lleva a hacer las cosas que tú quieres porque simplemente tú tienes fe. Yo voy a poner ese negocio y ese negocio va a salir muy bien porque Dios está conmigo y todo lo que yo le pidiera en oración, Él lo hará. Vamos, y se colapsa el negocio, pierde toda la inversión y salió bien trapeado y barrido. ¿Y con quién se enoja después? Con Dios. Tú no me cumpliste. Las personas que actúan con fe en la palabra de Dios, quiero que le agregues a la fe la palabra obediente. Di conmigo, fe obediente. Esa es la fe de la Biblia. La fe obediente te lleva a orar, a ayunar, para buscar la dirección de Dios si emprendes el negocio o no emprendes el negocio. Le haces como como Gedeón cuando no se bañó y pones el velón en la tierra. Ustedes saben a lo que me refiero. El vellón lo puso para que se mojara o no se mojara. Confirmaciones de parte de Dios para que hagas o no hagas hasta que escuches la voz de Dios.
Entonces, cuando tú escuchas la voz de Dios y Dios te dice sí, entonces tú ya vas con fe en lo que Dios dijo. No te lanzas por tu propia fe haciendo lo que tú quieres, pidiéndole a Dios que te respalde por lo que tú quieres hacer. ¿Sí ves la diferencia? Hay personas que dicen, Señor, pero es que yo creo que tú y tú vas a estar conmigo y por eso las Chivas le va a ganar a la América el próximo. No, 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 así no va. Si me sigue, hermanos, hay personas que quieren que Dios les cumpla todos sus deseos solamente por su fe y por su oración. Claro que el Señor quiere que oremos, pero no es para orar lo que nosotros queremos, sino para orar para que Él nos ayude a lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Sí puede entender cuál es la superfe? Que las personas creen que solamente porque ellos oran y ellos se lanzan, Dios les va a respaldar a cumplir todo lo que ellos quieren. Esa es la superfe, eso no es la fe bíblica. Si usted quiere entender la fe bíblica, agréguele la palabra obediente. Diga conmigo, el justo por la fe obediente vivirá. Dice el Señor, hombres, no volteen a ver y desear a otra mujer, porque si tú la volteas y la deseas es adulterio. Ninguno esté en chismes y murmuraciones. Ay, Señor, ¿cómo que ya no voy a escuchar? Hermano, Señor, a mí me gusta así, cruzadito de piernas con cafecito, el chisme santo. Porque es santo, porque es de los hermanos de la iglesia. Vieras cómo se portan, Señor. ¿Sí me sigue? Pero el Señor dice que no tengamos murmuraciones de chismes y dice que no voltee. Ay, entonces, ¿cómo le hago? Pues por eso el justo, por la fe en lo que Dios dice que debemos de vivir, cuando tú caminas en lo que Dios te pide que tú hagas, estás caminando en fe. Esa es la vida en fe. Diga conmigo, ya caigo. Puede darse cuenta cómo hay personas que les han predicado la superfe y ellos buscan a Dios como Aladino. Señor, 1, 2, 3 por mí, por todos mis negocios. No, sí está conmigo. O sea, claro que tenemos que caminar en fe, pero en fe en la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que saber? Que Dios es el soberano de todas las cosas. Él es el que dice sí, Él es el que dice no, Él es el que dice hasta aquí. ¿Cuántos saben que hay veces que el Señor cierra puertas porque Él de esa forma va a bendecir para salvación y vida eterna a otros? ¿Cuántos saben que el Señor en algún momento quita cosas o en algún momento permite que algunos familiares mueran porque Él va a traer a la salvación y vida eterna a alguien más? Dice Job, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando me da y bendigo a Dios cuando me quita. ¿Puede decir amén conmigo? Yo sé que cuesta un poquito, hermanos, pero esa es la fe en la soberanía del Señor y eso es tener los pies en el Evangelio correctamente. Eso es entender que si Dios abrió una puerta, alabado sea el Señor. Si Dios cerró una puerta, alabado sea el Señor. Pastor, pero es que yo estaba orando con todo mi corazón y se murió. ¿Y por qué Dios no lo salvó? No, a ver, momento. Dios permite que estemos en esta vida o Él nos llama conforme a su voluntad y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bendecir al nombre del Señor por lo que Él permitió o no. Claro, esto requiere una madurez en el corazón y conocimiento de la palabra del Señor. Hoy el Señor te ha traído para revelarte la importancia de caminar con el Señor. Mira, a mí me tocó estar en una iglesia de 6,000 miembros allá en Monterrey. Ahorita ya deben de ser como 12,000 miembros. Pero en ese entonces, todos los fines de semana alguien moría en la iglesia. ¿Algún familiar? Cuando uno asiste a una iglesia tan grande, todos los domingos hay oración de consolación porque alguien muere. ¿Ok? Entonces, a mí que me tocaba servir en diferentes áreas, me tocaba ir a muchos velorios. Me tocó ver a un amigo, un compañero de servicio, el Señor, que su mamá
le diagnosticaron cáncer, pero ya estaba cundida de cáncer, desde su cerebro hasta todos sus órganos, estaba llena de cáncer. Solo le quedaban 2 meses de vida. Le habían dicho que menos, pero vivió 2 meses. Y de verdad fue una situación tan difícil. Otro joven con el que servíamos juntos de 25 años, servíamos juntos yendo a los dramas igual, y a él le dio un infarto fulminante y murió al lado de sus hermanitos que él cuidaba allá en Monterrey. Hermanos, las personas pueden decir, pero es que ¿por qué? Nosotros no podemos entender la soberanía del Señor, pero sí podemos aprender a vivir entendiendo que un día vamos a recibir noticias de este índole. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Monterrey, yo decía, Señor, un día voy a recibir la llamada de que alguno de mis papás murió. Y llegó ese día, el 19 de diciembre del 2006. Pero qué difícil es para una persona que no se prepara en entender que un día llegará la muerte de sus familiares. Y que no lo quieran. No, no, a ver, hermanos, lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir. Créame, ¿tienes seguro eso? ¿Estás seguro? O el Señor vendrá antes que eso suceda. ¿Está de acuerdo conmigo? Ya los entristecí mucho, hermanos, pero perdónenme, es necesario que usted sepa la verdad y que nadie lo engañe para vivir en una esferita azul donde creen que el evangelio es venir a un lugar donde no pasa nada y ya eres como Batman y Robin con su batimóvil. No, hermanos, así no es la vida. ¿Están de acuerdo? Hermano, tú has dice Job al Señor, tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se concederá ni un minuto más. El Señor ha determinado cuánto tiempo tú y yo viviremos, hermano. Él es el soberano de la vida. Él da la vida y la toma. Hace un momentito vino una persona que está recién viniendo y era abuelita de un bebé que murió en el vientre de su hija y está pasando el luto. Y me dice, pastor, pero ¿por qué? Le dije, hermana, mira, yo no puedo decirte por qué pasan las cosas. Lo único que puedo decirte es que todo lo que Dios permite lleva para que alguien le conozca y venga a la salvación y vida eterna. Mira, el Señor te tiene aquí hoy. Y abrió los ojos. Hermanos, muchas cosas van a suceder de parte de Dios porque el Señor quiere salvarnos. Él quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y a la salvación para vida eterna. ¿Están de acuerdo que ese es el propósito del Evangelio? Hermanos, van a haber taquitos al rato, si el Señor permite que lleguemos, ¿verdad? Pero ¿está de acuerdo conmigo que la enfermedad no va a tomar tu vida? Yo conozco una persona que tuvo un accidente en la sierra ya por Unión Juárez. Iba en un jeep, se accidentó, como no tenía protección, salió volando, se rajó el cráneo, tuvo los sesos expuestos. Las personas que lo llegaron a auxiliar le metieron con todo y tierra los sesos en su cráneo, le taparon como pudieron, le envolvieron ahí con un trapo, se lo llevaron y vivió después de múltiples fracturas. Y como fumaba mucho, lo único que decía era metido, metido. Y le ponían sus cigarros, sus familiares le ponían sus cigarros porque él fumaba mucho. Metido, metido. Es lo único que sabía decir. Ni comida pedía, pero sus cigarros sí. Y no se murió. Entonces hay veces que el Señor ha dicho que esa persona todavía no. Y hay otras que dice el Señor, ahora es tiempo. ¿Por qué? Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Allá le pregunta al Señor, hermano. Aquí nadie le va a poder contestar. ¿Está de acuerdo conmigo? Nosotros tenemos que saber que las adversidades y las dificultades van a venir, pero cuando tú tienes la verdad de la palabra y entendimiento del evangelio, tú puedes superar las adversidades porque te estás llenando de la verdad de la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Mira, cuando vienen las dificultades, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es someternos ante la mano poderosa de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad. ¿Alguien sabe qué es la ansiedad? Es un temor oculto a lo que puede ocurrir negativo delante de ti o en el futuro. Tú tienes ansiedad cuando no puedes resolver algo y tienes un temor oculto que está moviendo tu corazón. Dice, echando todos tus temores ocultos ante Él, ansiedad. ¿Ok?
porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, tenemos que saber que van a venir las adversidades y lo van a venir los dardos del enemigo a tratar de condenarte, de acusarte, que tú no eres bueno, que tú no eres una persona digna, que es mejor que te apartes porque tú nunca haces las cosas bien. ¿Y cuántas personas se sienten mal porque no han hecho las cosas bien y se terminan yendo a la iglesia? Cuando dice la palabra de Dios que lo que tenemos que hacer es buscar al Señor, estar bajo la sombra del Omnipotente, humillándonos ante su poderosa mano, y a su tiempo Él cambiará las cosas y Él nos levantará. ¿Alguien lo puede creer hoy con todo su corazón y darle un aplauso al Rey? ¿Cuántos pueden creer que Él nos levanta, que Él pone en nosotros la oportunidad para vivir? Por eso, pero Dios, di conmigo, pero Dios. Pero Dios, dice Juan 6, Él tiene palabras de vida eterna. Cuando las dificultades vienen, lo que tú tienes que esperar es una palabra de Dios que te traiga aliento de vida. ¿Y quién da las palabras de vida? El Señor, nuestro Dios. Por eso cuando las cosas están mal, lo peor que puedes hacer es alejarte de la iglesia. Cuando estás pasando una dificultad en tu matrimonio, estás pasando una dificultad financiera, estás pasando cualquier dificultad que estés pasando, lo peor que puedes hacer es alejarte de la palabra de Dios. Lo que más tú necesitas es una palabra que te traiga vida eterna. ¿Están conmigo? Hermanos, no ruego solo por estos, dijo el Señor Jesús. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Estaba el Señor Jesús con sus discípulos y Él estaba orando ya por nosotros, por los que habrían de creer por sus discípulos. ¿Están de acuerdo? ¿Para qué? Para que todos sean. No, uno está descarriado por allá, otro está triste por allá, otro está peleando por allá. No, para que estemos unidos. ¿Están de acuerdo? Así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Mira, quiero que me pongas atención. Cuando una persona está sufriendo en su vida, está batallando en su vida, y esa persona decide venir a buscar a Dios a la iglesia, ¿tú sabes el mensaje que da a los demás? Un mensaje de fe. Un mensaje de determinación en caminar tomado de la mano de Dios en el momento más difícil de su vida. Pero no se diga lo que tú bendices a los demás miembros de la iglesia, lo que bendices a tus hijos. ¿Qué va a pasar cuando tus hijos se enfrenten problemas? ¿Qué va a ser qué es lo que ellos van a hacer? Pues ir a la iglesia a buscar al Señor. En lugar de alejarse y de apartarse y de sentirse, ay, es que no he hecho las cosas bien, es que seguramente Dios está enojado conmigo. A ver, hermanos, ¿quién hacemos las cosas bien siempre? Nadie. A ver, volteate que está a tu lado y dile, ni tú tampoco, no te creas. Hermanos, todos nosotros somos indignos. El Señor está aquí porque Él quiere levantar nuestras vidas, fortalecer nuestras vidas. Él es un buen padre. A ver qué papá anda viendo. Ay, no, porque sacaste malas calificaciones, no te voy a dar de comer hoy. No, hermanos. ¿Están conmigo? Dios nos ama. Y el mundo necesita creer en el Señor, pero no va a creer cuando las personas dicen, ay, no, ese mi Dios ni en nada hace por mí, ni me quiere, se me hace. Sí, porque como me porté mal. Hermano, si Dios nos pagara porque nos portamos mal, estaríamos muertos todos. Ya hubiera venido otro diluvio. Porque nadie se porta bien en todo tiempo. ¿Están de acuerdo? Bueno, quiero que lean conmigo la proposición. Debido a que hay ataques y heridas, nos desanimamos normalmente. Sin embargo, una persona que está empezando como creyente, el desaliento tiende a ser mayor. Y muchas veces esto lleva a sentir que no estamos avanzando en la mano de Dios, lo que les lleva a separarse de la iglesia y a separarse de Dios. A ver, la segunda parte todos juntos. Debemos saber que Dios tiene palabras de vida eterna con las que podemos animarnos a seguir unidos como un cuerpo, donde todos somos de bendición en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, de ahí nace el título del mensaje de hoy: animémonos a seguir.
A ver, dile al que está a tu lado, anímate a seguir, échale los kilos a seguir, que la gloria de Dios abunde en medio de nosotros, ¿ok? Punto número 1, animémonos a seguir aún a los discípulos. Tenemos que echarle los kilos para que también los discípulos continúen en medio del alboroto o después del alboroto. Hechos 20. Cuando cesó el alboroto, ¿quién se acuerda del alboroto? La semana pasada hablamos del alboroto. ¿Qué alboroto hubo? Querían, todos los que amaban a la diosa Diana de Éfeso, estaban enojados, los que hacían los templecillos de plata y todo lo que, ¿se acuerdan que vimos el domingo pasado? Que agarraron a Gallo y a Aristarco, los dos discípulos del apóstol Pablo, y los querían linchar. ¿Se acuerdan de eso? Se enardeció la gente. ¿Y cómo gritaba la gente? ¡Oh, Ya hablamos de eso el domingo pasado, ¿verdad? Luego usted puede ver la plática, el otro mensaje, digo el mensaje de la semana pasada ahí en línea, y puede darse cuenta que gritaban diosa de los Efesios, Diana, y un chorro por 2 horas. Pero hay algunos que solamente gritan así cuando va a jugar el América con Chivas, el Real con el Barça, y ahí sí, no les duele nada. Pero 2 horas de oración, ¡ay, Jesús santo! Pero bueno, ya hablamos de eso, ¿verdad? En contra de la idolatría y de tener otro Dios. Hoy vamos a hablar acerca de cómo animar, que fue lo que hizo el apóstol Pablo. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a sus discípulos. ¿Cómo se llamaban sus discípulos? Gallo y Aristarco. Y después de animarlos, se despidió y se fue para Macedonia, porque la obra tiene que continuar. Lo que me llama la atención de este punto es que finalmente yo creo que Gallo y Aristarco pues estaban asustados. A ver, ¿hay alguien aquí que lo han intentado linchar alguna vez? Me tocó a un amigo que es electricista también, aquí en una colonia de Tapachula en el sur. Cometió un error en 13,200 en media tensión y dejó toda una colonia sin luz. Y la gente se enojó y lo querían linchar, hermanos. Ni la policía pudo entrar. Y él lo único que le quedó fue clamar a Dios. Y a la hora que estaba clamando al Señor, dice que la cara de la gente estaba, pero y poco a poco la mano poderosa de Dios lo salvó, la gente lo soltó, y estoy seguro que la manifestación del Espíritu Santo le salvó la vida a este hombre porque confió en Dios. Él es nuestro protector. ¿Alguien lo puede creer con todo el corazón? Bueno, esto fue lo que vivió este hombre aquí. Yo me imagino que Pablo mandó a llamar a Gallo y le dijo: oye, Gallo, ¿te desplomaron muy feo o no? ¿Cómo te fue? Ay, creo que no entendieron mi chiste, ¿verdad? Está bien, creo que fue un poquito malo, pero bueno, Aristarco. A ver, Aristarco, ¿te hicieron bullying por tu nombre? Tampoco me entendieron. Bueno, está bien. El caso es de que él trataba de animarlos, hermanos, porque les fue bien duro a los pobres. Y yo estoy seguro que les empezó a decir: hermanos, estas situaciones van a acontecer y tenemos que estar preparados. A ver, oremos. Mira lo que me ha pasado a mí. El apóstol Pablo fue apedreado, fue perseguido, naufragó, un chorro de cosas que vivió él. Y les dijo: prepárense, tenemos que estar preparados. No sé qué tanto fue, pero di conmigo, ¿cuántas veces habló con ellos? ¿Cuántas veces habló con ellos? Una vez, ¿verdad? Y de ahí se fue. ¿Por qué se fue el apóstol Pablo? Porque hay más almas que necesitan de Cristo, hermanos. Hay muchas más personas que necesitan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Mira, hace poco una hermana recibe la llamada de un esposo, de su esposo, y le dice: necesito el divorcio. Y oye, pero tenemos 3 hijos, necesito el divorcio ya. Y al poco tiempo le habla para decirle: necesito que vendas la casa porque necesito el 50% del dinero de la casa. Oye, pero es el patrimonio de nuestros hijos. Pues yo no sé qué vas a hacer, pero ahorita te meto la demanda. Y la hermana empezó a pasar un momento bien difícil, pero después de ese momento difícil, le diagnostican cáncer en todo su cuerpo. Y una vez que le diagnosticaron todo esto, y venía viniendo rumbo a la iglesia, ¡pum!, que se pasa un alto y choca con un carro, pérdida total del otro vehículo, pérdida total de su vehículo, y la gente se le levantó para intentar lincharla con sus 3 hijitos menores de edad atrás del carro. Y al poco tiempo vino una inundación en su casa que le quemó todo el sistema eléctrico y se hizo un cortocircuito en toda su casa. ¿Hay alguien que quiere un alboroto así cerquita? ¿A alguien le gustaría pasar un alboroto así? Qué difícil, ¿verdad? Pero esta hermana lo primero que hizo fue hablar:
necesito ayuda, necesito intercesión, necesito que me... Y hermano, pasamos todo el proceso a un lado la hermana, y para honra y gloria de Dios ha quedado sana, su vida se está levantando, el Señor está obrando en ella, porque lo peor que podemos hacer es separarnos de la iglesia. Al contrario, necesitamos la oración y la intercesión de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos una palabra de ánimo. Mira, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, soportándonos unos a otros. Ay, ay, ay. A ver, ¿a quién le ha tocado ver un hermano así cuando viene a la iglesia? Y te acercas y ya tienes como pena de saludarlo porque... Y todavía te vas a acercar y ya se... Como que no te acerques, ¿verdad? Y te da hasta como miedo acercarte, pero tú no sabes el alboroto que está pasando en su corazón la persona. Tú no sabes qué tanto fue ofendido en su pasado o está recibiendo una ofensa en este momento. Y en algún momento necesitamos, porque esa persona tal vez está pasando el momento más difícil de su vida y tú lo ves como que, ay, qué mala onda el hermano. No es que sea mala onda, es que tenemos que aprender a saber que los hermanos están sufriendo. No somos los únicos que sufrimos. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Perdonándonos unos a los otros. A veces el hermano se portó mala onda contigo, pero ya le preguntaste por qué se portó mala onda contigo. Ni cuenta se dio el hermano, tal vez. Tenía ganas de ir al baño y por eso no te saludó. El corre que te alcanzo estaba ahí, hermano. No es algo personal, pero en algún momento tenemos que darnos cuenta y perdonarnos. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo las cosas que dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, que asimismo a la que fuiste llamados, como dice, como un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more como poquito, ¿verdad? ¿Cómo debe de morar la palabra de Cristo en nosotros? Abundantemente. ¿Qué significa cuando una persona tiene la abundancia de la palabra en el corazón? Que es un discípulo fuerte de la palabra. Cuando es un nuevo creyente o está empezando, pues no conoce mucho de la palabra. Pero en este momento estamos hablando de los discípulos. Alguien que está lleno de la palabra va a aprender a soportar al hermano gruñón y va a perdonar al hermano mala onda. A ver, volteate con el que está a tu lado. Tú eres hermano buena onda. Te voy a invitar a unos tacos para que veas. Y luego dice, enseñándoos y motivándonos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Mira, qué lindo es cuando tú te acercas con una persona, dice, enseñando y motivando. Di conmigo, tenemos que motivarnos unos a los otros. Y lo poquito o mucho que sabes de la palabra, tienes que enseñárselo a otras personas que tanto necesitan del Señor. ¿Ok? Hermanos, hoy no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que conforme uno pasa en el caminar cristiano, pareciera que las circunstancias en el Evangelio es que cada vez hay más trabajo. O sea, uno trabaja, pero no disminuye el trabajo, sino que aumenta. Eso pasa en el Evangelio. Entonces, tanto los ministros como los discípulos, a veces tenemos muy poco tiempo para convivir. En este caso, Pablo solo tuvo una reunión y se tuvo que ir. A mí me pasó en el grupo de jóvenes donde yo servía, éramos 300, 400 jóvenes, y en algún momento me tocaba pasar un tiempo con algún amigo y todo fuera del servicio, nos tomamos un café, y le digo, oye, ¿cuánto tiempo teníamos de no salir? No, pues como 2 años. ¿Por qué? Porque habiendo tantas personas para tratar de convivir con todos, a veces pasaban 2 años para que tuviera la oportunidad. Pero este hermano, hay Flores apellidaba, que murió su mamá. Tengo 22 años de no haberlo vuelto a ver y servíamos juntos. Desde hace 22 años no lo he vuelto a ver. Y así me ha tocado con muchos amigos que hemos servido juntos y en algún momento nos tomamos un café, pero luego pasan 10, 15 años sin podernos volver a ver. Esa es la vida muchas veces de los ministros. A veces no es que el pastor no quiera pasar tiempo con todos, pero no se puede.
¿verdad? Pero qué bendición es que cuando ustedes vengan a este lugar puedan encontrar una palabra del Señor. Mira, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermano, tal vez esto es todo lo que yo puedo hacer por ustedes durante la semana, pero lo preparo con todo mi corazón para edificar sus vidas. Y el Espíritu Santo va a traer algo especial y específico a cada uno. La palabra de Dios te motiva, te alienta, te consuela, te fortalece, te edifica. ¿Alguien puede decir amén? Hermanos, sabes, por más alborotos que enfrentes en tu vida, debes confiar en que Dios está contigo y que Dios ha puesto la iglesia cerca de ti para orar, para que puedas encontrar una palabra de fe de alguien. Vente a las reuniones de oración y hay una palabra de Dios para la vida de cada uno. Muchas veces necesitamos una oración, una palabra que pueda traernos ánimo para poder superar el desierto. Los discípulos no vamos a tener mucho tiempo para convivir porque hay muchas más personas que no han escuchado el evangelio. Quiero que leas esto conmigo. Los discípulos del Señor Jesús encuentran su fortaleza en las palabras de fe que Dios comparte por medio de los ministros para exhortar, edificar y consolar a cada oveja del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 2 del mensaje: animémonos a seguir a todos los creyentes aun cuando vuelve el ataque. Dile al que está a tu lado: el ataque va a volver. Cuando cesó el alboroto, vamos a volver a leer el versículo 1. Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de animarlos se despidió. Versículo 2: recorrió aquellas regiones, di conmigo, aleteando con gallo. No, dice alentando, ¿verdad? Es nada más para que despierte. Alentando a los creyentes, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces alentó a los discípulos y a los creyentes? Muchas veces, en muchas ocasiones. Y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos estaban tramando un complot. Sí saben que es un complot, ¿verdad? Un atentado contra él. Cuando estaban a punto de embarcarse a Siria, decidió cambiar e irse a Macedonia. Bueno, el punto importante, hermano, ¿cuál es la diferencia entre un discípulo y un creyente? Un discípulo es una persona que ha sido edificado en la palabra de Dios, y un creyente es alguien que cree en Dios, que está empezando su caminar, pero no conoce toda la palabra del Señor para poder contraatacar al enemigo, porque la espada de la palabra es con la que atacamos al enemigo. ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces un discípulo nada más necesita tal vez una palabra o 2 palabras y saldrá adelante. Pero ¿qué pasa con un nuevo creyente? Hay que estar atrás de él. Hermano, ¿cómo estás? Bien. Hermano, ¿qué necesitas? Nada. ¿A alguien le ha tocado platicar con un nuevo creyente, con personas que están empezando en su caminar? No, es que Dios no me contesta. Hijitos míos, dice el apóstol Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire lo que cuesta que un nuevo creyente llegue a ser discípulo. A ver cuántos hombres saben lo que significa dolores de parto. Ninguno, ¿verdad? Solo las mujeres. Aquí sí contestaron bien, porque en el otro servicio uno levantó la mano y dijo: ¿qué pasó, hermano? Algo está raro aquí. Pero las mujeres saben lo que cuesta desde el embarazo, dar a luz y luego criar al chamaquito recién nacido cada 3 horas, darle comer cada 2 horas, Dios santo. Pero así cuesta un nuevo creyente para que verdaderamente llegue a ser discípulo. Vemos a las personas empezar a venir a la iglesia y otra vez, qué aburrido. Porque no pueden conectarse con el Señor, porque no han conocido la grandeza de la palabra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Abrazarlos con paciencia. Échale ganas, hermano. Orar por los hermanos, ¿están de acuerdo? Necesitan mucho de la palabra del Señor, necesitan mucho de nuestras oraciones. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo? Tú vas a enseñar a otros para que esos otros enseñen a otros. Hermano, no se trata de que yo tenga que atender a todas las personas, sino que cada uno de ustedes también puede enseñarle la palabra de Dios a otros. Por eso la importancia de escuela de crecimiento. Pero yo no puedo obligar a los nuevos creyentes a venir. Véngase los miércoles a la escuela de crecimiento para que aprenda, hermano.
No, yo no puedo obligarles. Ustedes tienen que tomar la decisión de querer crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Ustedes tienen que tomar la decisión de que no vine el domingo, pues veo el mensaje en línea, estudio y veo cómo lo comparto con alguien más. Háblame, papá. Es el momento donde los zompopos hacen más ruido que todos los que estamos aquí adentro juntos. Y los zompopos de las piedritas de allá afuera. ¿Está de acuerdo conmigo? Hermano, ¿estás verdaderamente queriendo crecer como un discípulo? Es un aprendiz. ¿Están de acuerdo? Una persona que está tratando de aprender. ¿Y sabes qué es lo que tú y yo más necesitamos? La palabra de Dios. Quiero que por favor saquen sus teléfonos y tomen fotos de estos 5 versículos de la palabra del Señor. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Di conmigo, hay que estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino motivándonos, porque ya viene el Señor. No salgan palabras corruptas de nuestra boca, sino que para la necesaria edificación. La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable, amados, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Hermanos, si tú caminas en la palabra de Dios y te llenas de la palabra de Dios, el Señor te va a usar para animar a muchas personas, porque Él pondrá sus palabras en tu boca, en tu corazón, para edificación y ánimo. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien puede darle un aplauso a la palabra de Dios y dile: sí, Señor, usa mi vida para ser de bendición? Mira, quiero pedirte que puedas escuchar este testimonio. Hay un hombre que se llama Alejandro del Bosque. Estaba con su familia en la sala de su casa, platicando a su esposa y sus hijitos, él, y de repente su esposa se puso de pie, se puso la mano en el corazón, se desmayó y le dio un infarto fulminante enfrente de sus hijos y enfrente de él. Hace 16 años. ¿Qué ha pasado con Alex del Bosque en estos años? Bueno, ha seguido sirviendo fielmente al Señor durante 16 años en todos los servicios, en todos los retiros, en todos los eventos, en diferentes países de América Latina. No se volvió a casar, se enfocó en dedicar sus hijos a la obra del Señor y en edificar a sus hijos para honra y gloria de Dios. Hermanos, la vida no es una vida sin sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, pero con el Señor venceremos a los gigantes que podamos enfrentar, venceremos las dificultades tomados de la mano del Señor. Esta es la verdad del Evangelio y esta es la verdad que fortalece los corazones que viven bajo la soberanía del Señor, entendiendo su voluntad. Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de buscar conocer más de la palabra de Dios, empezando por conocer a Dios y las enseñanzas básicas de la fe. Necesitamos animar mucho a los hermanos que están empezando, porque aún no saben cómo defenderse ellos mismos ante los abates del enemigo. Tenemos que saber que van a seguir los ataques. Eso es parte de la vida en esta tierra, pero Dios está con nosotros. Los creyentes en Dios necesitan recibir más palabras que los discípulos, pero los discípulos también necesitan para seguir adelante. Y por favor, di conmigo, tenemos que creer que toda la palabra del Señor que hemos recibido un día dará fruto de bendición a otros. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 3, animemos a seguir todos juntos en equipo, porque todos nos necesitamos. Lo acompañaron a Pablo, di conmigo, Sópater. Sopas. Sópater, di conmigo, Sópater. Ahí está, hermano, es el nombre del otro discípulo. Yo sé que son un poquito raros estos nombres. Aristarco, segundo de Tesalónica, pero me llama mucho la atención que después de Sópater viene un punto y coma. Después de Tesalónica, de Aristarco y segundo, viene otro punto y coma. Gallo de Derbe, otro punto y coma. Timoteo, punto y coma. Y todos los que vinieron a escuela de crecimiento saben por qué estoy haciendo énfasis en los puntos y coma, ¿verdad? Gloria al Señor. Y por último, Tíquico y Trófimo, digo pobrecitos, pero bueno, así les puso su mamá, de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron ¿en dónde?
en Troas. Pero nosotros, ¿quién cree que estaba escribiendo? ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Nosotros, entonces está hablando de Pablo y Lucas, zarpamos de Filipos durante la fiesta de los panes sin levadura, y a los 5 días nos reunimos en Troas. Di conmigo, Troas, donde pasamos 7 días. ¿Ustedes saben qué significa Troas? Significa el lugar de la herida. Ay, ay, ay. El apóstol Pablo supo que ya venía otro alboroto en su contra y se preparó, libró ese otro alboroto. Estaba listo para seguir predicando la palabra de Dios, porque ese es nuestro propósito, que otras personas le conozcan. Pero ¿a dónde se fue con todos sus discípulos? Al lugar de la herida. Hermanos, seguramente habían muchas personas que necesitaban de Cristo en ese lugar. Y eso es lo que el Señor espera de ti y de mí, que vayamos a los lugares donde hay muchas heridas en el corazón. Hay personas con muchas necesidades de Cristo. A tu alrededor, tus vecinos, tu familia tal vez. Y el apóstol Pablo le recordó que todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Cuántos saben eso? Que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y con todos con diferentes funciones. Ustedes lo pueden leer ahí. Y diga conmigo, yo soy el dedo chiquito. Y dile al que está a tu lado, tú eres el dedo gordo. ¿Está de acuerdo que todos somos parte del cuerpo? A ver, los que son de los ojos, hágale así. Los bocones, tápese así. Pero todos, de una u otra forma, parte del cuerpo, transmitimos el mensaje de la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo? Pero ¿cómo lo hacemos? No lo hacemos por nuestras bocas, ni por nuestros lindos ojos, ni por tener bonitos dedos chiquitos. Que el mío está medio chueco. Pero aquí lo que nosotros tenemos que saber es que el Señor nos usa por los diferentes dones. ¿Están de acuerdo? Y dice, a unos en los dones les dio el don de profecía, a otros el don de servicio. A ver, ¿cuántos son serviciales? No todos somos serviciales. A ver, ¿cuántos estamos listos para enseñar? ¿Nos gusta la enseñanza? Porque andan investigando. No, no a todos, pero algunos sí. ¿Están de acuerdo? A ver, ¿cuántos les gusta motivar a otros? ¿Cuántos tienen el don del exorcista? No, perdón, de exhortación. Exhortar significa motivar. ¿Cuántos reparten y cuántos tienen ese don de generosidad, de invitar los tacos al pastor? No, los taquitos ahí del pastor, dije yo. El que preside, los que dirigen, los que organizan. Y los de misericordia, así como los de invasión de amor, que tienen un corazón por llevar. Son 7 dones operacionales. Y tú tienes que saber que estos dones, fue lo que vimos en la escuela de crecimiento, y podrás ver más el miércoles si tú vienes. Hermano, vas a darte cuenta que el Señor dio 7 dones operacionales y están repartidos en la iglesia. Pero luego me di la tarea de investigar lo que significaba cada uno de los nombres de los discípulos. Y ahí puedes darte cuenta. Pero después de ver la definición de los nombres, el afortunado, el feliz, el alegre, el que honra, el que dirige, el que gobierna, me llevó, los que llevaron la escuela de crecimiento pueden darse cuenta de un enlace que hay entre los dones operacionales y los nombres de estos 7 discípulos. Me bendijo mucho, hermanos, ver la definición del nombre con la definición que hemos aprendido. Es una alegoría personal, hermano. Esto no viene en las escrituras, no es una exposición de las escrituras, es una alegoría personal que me encantó yo hice esta mezcla. Así es de que no lo tome como una revelación nueva de las escrituras. No, hermano. Es solamente una interpretación personal o enlazar lo que significan los nombres con lo que son los dones operacionales. Pero esto nos lleva a darnos cuenta que todos los que estamos acá, el Señor nos puede usar para edificar la iglesia, para fortalecer a otros. Tal vez tú tienes el don de la enseñanza, tal vez el otro le gusta servir. Mira, los que son buenos para enseñar no son buenos para servir. Y los que son buenos para andar dirigiendo y gobernando, esos nada más les gusta andar dando órdenes. Ay, ¿y por qué no ayuda, hermano? Pues porque no. Pero ¿qué tal los que son misericordiosos ahí? Ay, el hermano misericordioso, cuando viene un hermano en medio de luto, ¿por qué andan cantando esos cantos de alegría? ¿Qué nos ven el sufrimiento el hermano? ¿Por qué? Porque el corazón de misericordia de los que tienen el don de misericordia es distinto que los de motivación.
El de motivación, nadie esté triste, hombre, a ver, todos alegres. Como gallo, el que significa el alegre. ¿Ok? Pero sabes, me llamó mucho la atención también los puntos y coma. Porque los puntos y coma fueron 4 puntos y coma, separando también los dones ministeriales. Me encantó ver esto. Cuando vengas a Escuela de Crecimiento el miércoles vas a ver un poquito más. Yo tendría que hablarles una semana entera para explicar lo que acabo de poner en esas 2 diapositivas. Pero mira, quiero que vayamos a 1 Corintios 12. Y aquí vienen los dones del Espíritu. Dice, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. Diga conmigo, sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y luego quiero que leamos el versículo 11, perdón. Pero todas estas cosas las hace el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Los dones del Espíritu son del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es que nadie tiene el don de sanidades, nadie tiene el don de milagros. Esos son los dones del Espíritu y Él se manifiesta como quiere. Todos los que hemos venido a Escuela de Crecimiento hemos ido aprendiendo. Pero cuando llega Pablo y Lucas, resulta que ahora ya son 9. Y me tocó también entrelazar los dones del Espíritu con estas 9 personas. Y de verdad, hermanos, me bendijo mucho porque es algo que el Señor quiere hacer. El Señor quiere obrar a través de ti y de mí en medio de la manifestación de su presencia. Pero tú tienes que creer que Dios te quiere usar. ¿Hay alguien que puede creer que Dios te quiere usar para hacer de bendición a los demás? Para hacer de bendición a tu iglesia, para hacer de bendición a los que están allá afuera. A ver, yo quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo esta tarde y puedas confiar que Dios te ha traído hoy para hacer de bendición a alguien. A ver, ¿alguien puede creer que Dios te trajo esta tarde para animar tu corazón y para animar a alguien más? ¿Sí? Quiero que leas esto conmigo. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, a quienes ha dado dones para hacer bendición mutua. Y el mundo, al ver una iglesia unida, entonces creerá. Quiero pedirte que en esta tarde salgas de tu lugar y vayas y le des una palabra de ánimo a alguien que no conozcas. A ver, sal de tu lugar, por favor, y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Quiero que vayas y le des una palabra de bendición a alguien. ¿El Señor te trajo? Yo les pregunté que si el Señor los había traído para hacer de bendición. A ver, salgan de su lugar y vamos a poner en práctica la palabra. A ver, los de allá arriba también, por favor, todos, salgan de su lugar a buscar a alguien que no conozcan. También los de la burbuja, a ver, ahí métanse a alguien con los de la burbuja y denles una exhortación así, una torta, algo, hermano, motívelos. Y vamos a orar. Vas a soltar una palabra de bendición. No te quedes en tu lugar, hermano. Busca a alguien. A ver, los hombres busquen a otro hombre, las mujeres busquen a otra mujer. No te quedes en tu lugar. Dios te trajo. A ver, allí atrás todos los hombres, yo sé que les cuesta, pero Dios te trajo y Dios te va a empezar a preparar hoy para usarte, para tener palabras de bendición y de vida. A ver, sal de tu lugar. Ahora es hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo sé que le cuesta, pero mientras más años tenga, más palabra tiene usted. A ver, salga de su lugar, en el nombre de Jesús. Hoy sí lo pongo a trabajar en el reino. Órale, en el nombre de Jesús. Ay, pastor, ¿por qué nos empuja tanto? Sí, mucho empuje. A ver, reúnase con alguien ahí y dele una palabra de bendición. Y ahora vamos a orar los unos por los otros. Ahora que el Espíritu Santo te guíe para orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta tarde, Señor. Tú nos has traído no solamente para ser escuchadores de tu palabra, sino para ser hacedores de tu palabra. Usa mi vida, Señor. Usa lo que yo soy. Usa lo que yo he recibido de ti para poder traer una palabra de bendición a otro. Vamos, hermanos, en este tiempo ora al Señor y bendice a la persona que está ahí. Bendícela. Cierra tus ojos y empieza a bendecir a la persona que está ahí al lado tuyo. En el nombre de Jesús, Vamos, hermano, bendiga a su esposa. Esposas, bendigan a sus esposos. Oh, es tiempo de orar. Sal de tu lugar y ora. A ver, hermano Mario, allá arriba, por favor. Hermano Enrique, júntense allá arriba los dos, por favor. En el nombre de Jesús. Vamos a orar.
Oh, bendito Rey de Gloria, bendito Rey de Gloria. Oramos con todo nuestro corazón. Recibe la honra, recibe la gloria, Señor, que solo tú mereces. Oramos en el nombre de Jesús para edificación y bendición de nuestra iglesia. No nos quedaremos siendo los mismos de siempre. Señor, usa nuestras vidas, fortalece nuestras vidas, fortalece nuestros corazones. Señor, creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en tu bendición, creemos en que tú nos has traído para edificar nuestras vidas y fortalecernos en el poder de tu fuerza. Ven, Señor, y muévete en medio de nosotros.